Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, al ser las 8 de la noche, tenemos un compromiso. Nuestro ministerio tiene un compromiso con cada uno de ustedes, de traer palabra fresca, de traer voz del cielo, a través de las sagradas escrituras. Estamos transmitiendo en vivo a través de su emisora web, Vino Nuevo Radio, por audio, y también estamos en video, en vivo también, a través de las plataformas de Facebook Live. Estamos transmitiendo a través del perfil de Ministros de la Palabra y también a través de la página de Vino Nuevo Radio. Ese mensaje está quedando grabado para que usted lo pueda consultar o compartir posteriormente. Como todos los lunes, nos corresponde estudiar el megatema que hemos titulado Los dones espirituales. Y hoy corresponde la sesión número 4. Ya hemos avanzado 3 sesiones, hoy corresponde la sesión número 4. Sin embargo, antes de que demos inicio al tema, yo voy a invitarle para que oremos juntos y dediquemos ese espacio de tiempo al Señor. Padre, gracias por este espacio que nos das, por este privilegio de servir, por cada corazón que se ha dispuesto en esta noche a recibir tu palabra. Bendícelos, anímalos, fortalécelos, que tu palabra en esta noche pueda correr en cada corazón, donde quiera que esté cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, que nos están viendo, en sus lugares de trabajo, en sus casas, en la comodidad de sus habitaciones, los que estén en ese momento manejando, donde quiera que se encuentren, que puedan recibir un bálsamo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba tener, y no se consideren mejor de lo que realmente son. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Ese es el versículo lema que hemos utilizado para este megatema de los dones espirituales. Que nadie se crea más que los demás, porque precisamente ese era un problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, tal y como lo vimos en las 3 sesiones anteriores. Hemos abordado toda la problemática que la iglesia de Corinto tenía. El apóstol Pablo recibe un informe de no crecimiento. La iglesia, en vez de avanzar, iba más bien hacia atrás. Esto está sucediendo hoy con muchísimas iglesias que conocemos. Hay iglesias que no avanzan, no producen, no generan, no caminan. ¿Por qué? Porque están sumidas exactamente como lo estaba la iglesia de Corinto. En primer lugar, invadida por sabiduría humana, que lo que había generado era conflictos, pleitos, divisiones, preferencias por unos ministros en detrimento de otros. Eso lo vimos en la primera sesión. Pero también era una iglesia, según lo vimos en la segunda sesión, que estaba confundida en cuanto a lo que es la libertad cristiana.
la cual se había convertido en un libertinaje donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana sin importarle las emociones, los sentimientos y la parte espiritual de sus prójimos. La tercera sesión, que fue hace 8 días, hicimos un abordaje respecto a que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, de habilidades, de carismas. Sin embargo, estas habilidades y estos dones habían sido mal entendidos. No sé si mal enseñados, pero sí se habían entendido mal y por consiguiente se estaban utilizando mal. Muchas de nuestras iglesias hoy en día se enseña mal y al enseñar mal las personas entienden mal y por consiguiente hacen una mal utilización de aquella enseñanza. Por eso es que con todo temor y con todo temblor, todos aquellos que estamos abocados en llevar el mensaje, en la enseñanza, en la predicación, en la profecía, tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo enseñamos y que ese mensaje que se enseña sea claro, diáfano, comprensible, que sea apegado a las escrituras y que también pueda ser bien entendido para que nuestros hermanos puedan hacer una mejor utilización de ese mensaje. Los dones en Corinto estaban totalmente a la deriva. La gente hacía lo que le daba la gana con sus dones, creyendo que unos eran mejores que otros, y de eso es de lo que vamos a estudiar a partir de esta cuarta sesión. Vamos a hacer un análisis de más de 25-30 dones que aparecen en el libro de Corintios, aparecen en Romanos y aparecen en Efesios, todos explicados por el apóstol Pablo, y vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de esos dones. ¿Cuál es nuestra finalidad y nuestro interés? Bueno, en primer lugar, hermano y hermana, si usted ha sido mal adoctrinado en cuanto a este tema de los dones, que usted pueda recibir a través del Espíritu Santo la claridad de cómo es que funcionan estos dones. Y tal y como lo vimos la semana pasada, los dones son para edificación de los demás hermanos, de los hijos de Dios, de los cristianos. No son para su edificación, son para que usted sirva a la grey del Señor. Y también lo que anhelamos es que usted empiece a anhelar esos dones, que usted empiece a buscar y a ser dirigido por el Espíritu Santo, que es el que otorga esos dones, para que inmediatamente usted se ponga en funcionamiento, usted se active y se involucre en la obra del Señor a través de los dones que el Espíritu le va a otorgar a usted. Los dones no se los otorga el pastor. Los dones no los otorgan los ancianos de la iglesia, los diáconos. Los dones son otorgados por el Espíritu Santo. En esta noche, en la cuarta sesión, vamos a iniciar haciendo un análisis acerca de los dones que se conocen como dones de entendimiento, dones de revelación y dones de conocimiento. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y versículo 8. Primera de Corintios 12, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo: el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. A otros el don de hablar con mucho conocimiento. Y es el mismo Espíritu que es el que se lo ha dado. Hay algunas cosas importantes que tenemos que ver en estos dos versículos antes de continuar haciendo un análisis de estos dones. Y en primer lugar, volvemos a recalcar que es el Espíritu Santo el que otorga esas manifestaciones especiales. No se trata de que usted las escoja, no se trata de que alguien se las imponga. Usted tiene que reconocer que es el Espíritu Santo el que otorga esos carismas especiales. ¿Cuál es la finalidad? Sigue diciendo el versículo 7. La finalidad es ayudar a los demás. Usted recibe del Espíritu Santo para ayudar a otros. Y entonces, dentro de esas capacidades, una de ellas es impartir consejos sabios y también de hablar
con mucho conocimiento. Estos dones de entendimiento, estos dones de revelación y de conocimiento, lo que hacen es que usted y yo veamos a través de los ojos de Dios. Los hermanos y hermanas que han sido bendecidos por Dios y que han recibido a través del Espíritu Santo los dones de sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritus, lo que hacen es ver a través de los ojos de Dios. Y es aquí donde el asunto es importante que sea entendido, porque no se ve a través de nuestros propios ojos, no se ve a través de nuestros propios prejuicios y no se ve a través de nuestros propios pareceres. Todo aquello que es revelado y dado a conocer es visto a través de los ojos de Dios. Por eso es que estos dones, el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus, los primeros tres dones que vamos a abordar, van a depender, hermano y hermana, de una revelación especial, sobrenatural. Entonces, el individuo recibe esta revelación por el poder del Espíritu Santo, haciendo que la persona pueda ver a través de los ojos de Dios el corazón de una persona o asuntos de la vida diaria. Cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo ubico en el contexto histórico. Se va a escoger al segundo rey de Israel. Saúl ha sido desechado. Por tanto, Dios envía a Samuel a la ciudad de Isaí, a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos es el que va a ser el segundo rey de Israel. Claro, el papá empieza a mostrar a los mejores hijos, al mayor, al más esbelto, al más atractivo, al más habilidoso. Y interesantemente, Samuel queda hipnotizado por la belleza, por cómo se mueve ese hijo mayor de Isaí, y Dios inmediatamente le habla: no, Samuel, no mire usted su parecer, no mire lo grande de su estatura, no mire lo guapo que es esa persona, porque yo ese tipo de cosas, dice Dios, yo las desecho. Hermano y hermana, Dios no está interesado en tu belleza, Dios no está interesado en tu atractivo, Dios no está interesado en tu color de ojos, Él no está interesado en el dinero que tengas en el banco, porque si hay algo que Dios no hace, es mirar al hombre como el hombre mira al hombre. Si hay algo en lo que Dios se va a fijar siempre, es en el corazón. Por eso es que muchas veces nosotros hemos cometido gravísimos errores con las personas. Muchas veces quedamos totalmente embelesados, quedamos totalmente anonadados por cierta belleza, por cierta habilidad, por el verbo de la persona muchas veces. Y no se trata de eso. También muchas veces juzgamos a las personas simplemente por lo que vemos, simplemente por lo que nos contaron. Hacemos señalamiento de otras personas, los denigramos, los juzgamos, los acribillamos, simplemente por lo que dice uno, simplemente por lo que habla el otro. Gracias Dios, porque el Señor es el único que puede escudriñar lo que hay dentro de cada uno y determinar cuáles son esas verdaderas intenciones. Samuel tuvo que aprender que no se trata de lo que entra por la vista, es lo que está dentro del ser de la persona. Dios había escogido a David precisamente por lo que David representaba, por sus intenciones, por lo que David era. Por eso es que, entrando en materia al primer don, que es el don de la sabiduría, ese es el don, hermano y hermana, tal vez más importante, y por eso está colocado en el número 1 del top
de los dones del Espíritu. Porque ese don capacita al creyente. Recordemos, hermano y hermana, que los dones son para los creyentes, son para los hijos de Dios. No tiene que ver nada con habilidades humanas, no tiene que ver nada con esos carismas terrenales. Aquí lo que estamos hablando es de habilidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo a los hijos de Dios en favor del resto de los hijos de Dios. Entonces, en cuanto al don de sabiduría, es el Espíritu Santo, hermano y hermana, el que ilumina la mente del hombre y le da una solución apropiada ante una crisis o ante un apuro. Y es aquí cuando el creyente es iluminado con una sabiduría que todos van a entender que realmente eso es lo que Dios quiere que se haga. Esa persona ante un conflicto, ante una situación, ante una ambivalencia, recibe esa luz, esa lucidez, esa sabiduría para tomar la decisión correcta de parte de Dios, y el resto de los hermanos entienden que eso viene precisamente desde el cielo. También el don de sabiduría es una capacidad que tienen algunos hermanos o hermanas que son creyentes de poder discernir y exponer la palabra de Dios de tal manera que conduzca a la comunidad hacia la madurez en Cristo. Hay hermanos y hermanas que tienen una facilidad de enseñarle a usted y enseñarme a mí de una manera clara, diáfana, comprensible, las escrituras mismas. Por eso el escritor de los Proverbios, Salomón, en el capítulo 4, versículo 7, decía: la sabiduría es lo primero ante todo. Y hay una recomendación en el versículo 7: adquiere sabiduría. Si usted quiere pedirle algo, hermano y hermana, al Señor, pídale sabiduría. Hoy más que nunca estamos necesitando personas sabias, personas solucionadoras de conflictos, personas que en vez de dividir y de restar, que sean personas que más bien armonicen, como lo vamos a ver ahora. La sabiduría tiene que ver con todo esto, con una palabra de paz, con una palabra de mansedumbre, con una persona que aplaque incendios, con una persona que más bien motive en vez de desmotivar, con una persona que más bien traiga aliento en vez de desánimo. En la época de los Corintios era muy lamentable, porque otro problema que tenía la iglesia de los Corintios era que dentro de sus pleitos y disensiones, muchas de estos altercados eran llevados precisamente a cortes judiciales terrenales. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 1 al 4, nos dice: ¿cómo es que ustedes, dice el apóstol Pablo, cuando tienen algo en contra de otro creyente, acuden a las autoridades paganas para que juzguen el asunto, en vez de acudir a las cristianas? ¿Por qué entonces no resuelven entre ustedes los pequeños litigios? ¿Por qué acudir entonces a jueces que no pertenecen a la iglesia para resolver sus asuntos? Continúa diciendo el apóstol Pablo: lo digo para que se avergüencen, para que les dé vergüenza, para que les dé pena. ¿Cómo es posible, hermano y hermana, cristianos hoy en día demandando a cristianos? ¿Cómo es posible que en la política vemos a políticos, valga la redundancia, cristianos demandando a políticos cristianos? ¿Cómo es posible que en temas de la Grey tengamos que acudir a instancias judiciales y terrenales? Decía Pablo, esto es una vergüenza, que porque la gente allá afuera estamos sacando todos nuestros trapos sucios, y lo que hacemos es más bien traer el testimonio de la iglesia al suelo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: es que no hay nadie en la iglesia que sea lo suficientemente sabio para resolver las disputas entre cristianos. En vez de esto, un hermano demanda a otro, dice Pablo, ante los incrédulos. Vean qué barbaridad.
De por sí, dice Pablo, el hecho de que hayan litigios entre ustedes ya es una vergüenza, claro que sí. Congregaciones peleadas, divididas y separadas, ya solo eso es causa de vergüenza para los que están allá afuera. Jesús decía, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a otros. Iglesias que están confrontadas, iglesias que están en pleitos, hermanos que no se hablan, hay hermanos que asisten a las iglesias. Uno se sienta en la banca de adelante, el otro se sienta en la banca última. Tienen tiempo de no hablarse y aún así cantan, aún así ofrendan, aún así se ayunan. ¿Cómo puedo yo decir que yo soy hijo de Dios aborreciendo y odiando y deseándole mal a mi prójimo? Eso es inconcebible. Hermano y hermana, usted se está engañando solo, se está engañando sola, porque así no funciona. El apóstol Pablo dice, no es posible que no haya una sola persona sabia dentro de la iglesia que pueda más bien aplacar, que pueda más bien detener la confrontación, que pueda más bien llamar a la armonía, que pueda más bien buscar una solución, tratando de que todas las partes se pongan de acuerdo. Por eso, hermano y hermana, es muy importante el don de la sabiduría, colocado en el número 1 del top de los dones. Más que nunca necesitamos sabiduría, pero sabiduría de lo alto. Porque, hermano y hermana, hay más de una sabiduría. Usted sabía que existen dos clases de sabiduría. La iglesia de Corinto tenía un problema enorme porque había permitido que la sabiduría humana entrara dentro de la congregación y eso estaba causando pleitos, disensiones y preferencias. Cuando la sabiduría viene de parte de Dios, estamos hablando de otra cosa. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo del 11 al 15, Santiago nos clarifica la gran diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene del cielo. Dice el apóstol Santiago, el que es sabio y entendido entre ustedes es. ¿Usted quiere saber, hermano y hermana, quién es una persona sabia? ¿Usted quiere saber quién es una persona entendida? Santiago lo dice. Una persona sabia, una persona entendida, es aquella que lo demuestra, número 1, dice Santiago, con su buena conducta. Para empezar. En segundo lugar, con acciones hechas con humildad y con sabiduría. Entonces, si quieres determinar quién es sabio y entendido, en primer lugar, lo vas a reconocer fácilmente por cómo es su conducta. Lo vas a reconocer fácilmente porque sus acciones son hechas con humildad y con sabiduría. Jesús decía, por sus frutos, Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Pero sigue diciendo Santiago, hablando de la segunda sabiduría, pero si ustedes tienen envidias, si ustedes tienen rivalidades que les amargan el corazón, personas con corazones amargados, no tienen de qué presumir. No falten a la verdad, porque esa sabiduría que usted dice que tiene, hermano y hermana, no es la que viene del cielo, sino que viene del mundo, viene del ser humano, dice Santiago, y viene del diablo. Estoy leyendo textualmente Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15. El Señor en esta noche te está revelando cuál sabiduría viene de Dios y cuál sabiduría viene del diablo. Aquella persona que siempre está envidiando, aquella persona que siempre está con rivalidades contra otros, aquella persona que siempre tiene amargura en el corazón, nunca podrá decir o presumir que esa sabiduría es del cielo, porque esa sabiduría viene del mundo, viene del ser humano y viene del diablo. Y continúa Santiago en el capítulo 3, versículo 16 al 18, diciéndonos, porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. Claro que sí, ahí no puede estar reinando el Señor.
Cuando hay ese tipo de amarguras, cuando hay ese tipo de disensiones, ese tipo de pleitos, ese tipo de enojos, Dios no puede estar ahí. Vuelve a retomar Santiago en estos versículos la sabiduría que viene de parte de Dios. Cuando dice, en cambio, dice Santiago, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. La sabiduría de Dios, hermano y hermana, produce paz, produce bondad, produce mansedumbre, produce imparcialidad. Dice Santiago, produce sinceridad y está llena de compasión y de buenas acciones. Si usted no es compasivo, usted lo que menos tiene es sabiduría del cielo. Los que hacen la paz, dice Santiago, los que siembran la paz cosecharán el fruto de la justicia. Por eso existe la ley de la siembra y la cosecha. Si siembras paz, cosecharás paz. Si siembras divisiones, cosecharás divisiones. Si siembras amargura en una persona, cosecharás para tu propia vida también amargura. Mira lo que siembras, y eso será lo que coseches. Porque algo, hermano y hermana, que hace la sabiduría de Dios siempre es apelar a la armonía. Una persona sabia es una persona que siempre buscará la armonía. Es una persona que va a callar en vez de hablar. No dirá lo que no tiene que decir. Y no es que el que calla otorga. Olvídese de ese cuento. El que calla no otorga. Pero a veces es mejor quedarse callado ante la necedad. Es mejor quedarse callado ante la gritería. Es mejor quedarse callado ante la vulgaridad. Dios habla por aquellos que callan. Y para verdades, el tiempo. Salomón dice en Proverbios capítulo 16, versículo 21, es un versículo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Dice Salomón, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona. Aquel ser humano que siempre solo tiene palabras soeces, que siempre solo tiene palabras denigrantes, aquella persona que siempre anda hablando barbaridades de los demás, aquellas personas que no tienen nada agradable que decir, siempre cada palabra que emite, siempre es una palabra de división, siempre es una palabra de enojo, siempre es una palabra para poner a pelear unos contra otros. Estas personas tan desagradables no pueden tener y traer sabiduría del cielo. La persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Y cuanto más agradable es esa persona cuando habla, es mucho más convincente. Una persona que habla mal jamás podrá ser convincente. El mismo Salomón decía en Proverbios capítulo 15, versículo 1, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera la enciende más. Así es que ten cuidado, hermano y hermana, con el tipo de personas con las que hablas. Ten cuidado con el tipo de persona con quien te aconsejas. Porque muchas veces esas amiguitas o esos amiguitos lo único que te traen es enojo, amargura. Así es que a partir de hoy empieza a revisar quiénes son los que te aconsejan, quiénes son los que traen ese tipo de sabiduría. Empieza a discernir, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Pero cuando las respuestas son amables, los enojos se calman. Por eso es que tenemos totalmente claro en esta noche, hermano y hermana, que la sabiduría de Dios es el don más importante y es el don más valioso que existe. El mismo Salomón en el capítulo 8 versículo 11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no se pueden comparar con la sabiduría. Vean lo importante que es tener hoy en día
en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros negocios. Qué importante es tener personas sabias, es personas que puedan definitivamente marcar la diferencia. Proverbios 16:16 dice Salomón: es mejor obtener sabiduría que oro, es mejor adquirir inteligencia que plata. Hay cosas que son más valiosas que el dinero. Es una lástima cuando muchas personas todo lo valoran en función de la plata. Todo lo valoran en función del dinero. Es más importante el negocio que la relación. Es más importante precisamente el dinero que la armonía en el hogar y en la familia y en la relación de pareja. Por eso dice Salomón muy claro: mejor obtengan sabiduría. Con la sabiduría usted puede adquirir todo aquello que usted necesita. Por eso es que esta sabiduría del cielo debemos reconocer, hermano y hermana, que usted y yo somos carentes de ella, y lo que hay que hacer es pedírsela a Dios. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, les queremos saludar. Hay hermanos que en este momento nos están reportando su sintonía a través de las diferentes plataformas de audio y video. Que Dios les bendiga a cada uno de los que con corazón sincero les están buscando en esta noche, recibiendo palabra de lo alto. Les saluda su hermano Marco Peña. Hoy estamos tratando el tema de los dones de entendimiento, de revelación y de conocimiento. Y particularmente estamos con el don número 1, el don de la sabiduría. Qué importante es el don de la sabiduría. Debemos reconocer, hermano y hermana, que usted y yo carecemos de sabiduría. Uno no nace con sabiduría. Uno tiene que pedírsela a Dios. El mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: si a alguno de ustedes, si a alguno le falta la sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos con abundancia y sin hacer ningún reproche. Si usted en esta noche, querido hermano, querida hermana, reconoce que al tomar una decisión, que en su relación de pareja, que en el negocio que tiene a cargo, que en el trabajo que usted desarrolla, le está haciendo falta sabiduría del cielo, el Señor te está llamando en esta noche para que se la pidas, para que a partir de hoy, a través de la sabiduría que viene del cielo, puedas tomar mejores decisiones, tengas una mejor claridad acerca de lo que tienes que hacer en adelante. Recuerde usted que por impulso, por naturaleza, el ser humano, valga la redundancia, es impulsivo y también falto de la sabiduría. Porque como dijimos en un principio, nadie nace con sabiduría. Por eso es que tenemos que pedírsela a Dios. Y es que usted y yo tenemos que entender en esta noche que la sabiduría del cielo es vital en todas nuestras relaciones. ¿Cómo hay que ser sabio? Principalmente cuando estamos en contacto con personas necias, con personas que no dejan hablar, con personas que creen que todo lo saben, con personas que presumen de tener la verdad, con personas que se creen mejor que los demás. Hoy más que nunca necesitamos aprender a tener sabiduría del cielo para poder tratar a este tipo de personas. Hoy debemos pedirle a Dios que cuando estemos tratando con personas inconversas, que sea la sabiduría del cielo la que actúe
precisamente en esta comunicación o en este compartimiento con estas personas. Decía el apóstol Pablo en la carta a Colosenses, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, pórtense sabiamente delante de los que no creen en Cristo. Aprovechen bien las oportunidades, decía Pablo. Hablen siempre con buen gusto y de forma amena. Así podrán contestar siempre las preguntas que les hagan. Un error gravísimo, un error craso que cometemos muchos hijos de Dios en incontables ocasiones es que nos creemos una clase superior, nos creemos elitistas, creemos que tenemos la verdad absoluta y que por tanto todos los demás están engañados, están errados, y entonces presumimos de esa verdad que decimos que tenemos, y lo que hacemos es poner a las otras personas que no comparten nuestras creencias, que no comparten nuestra doctrina, los ponemos precisamente en situaciones antagónicas al Evangelio. Usted y yo tenemos que aprender, hermano y hermana, que el Evangelio se presenta sin chocar con personas que profesan otros credos. Yo no soporto cuando yo escucho a un predicador, cuando yo escucho a un pastor, cuando yo escucho un mensaje de la palabra, que lo que hace es denigrar a otras doctrinas, cuando se menciona con nombres y apellidos lo que otras personas hacen de una manera errada. Yo no he sido llamado a hablar mal de nadie, ni lo que esa persona hace bien o hace mal. Yo he sido llamado a llevar el mensaje de la palabra, y que sea el Espíritu Santo el que confronte a esas personas con su propia vida. Yo no he sido llamado a confrontar, no he sido llamado a pelear, no he sido llamado a discutir con nadie. Por eso es que cuando usted tiene el don de sabiduría, usted puede rápidamente analizar y tratar con las mejores palabras amables, con el amor de Dios hacia el prójimo, hacia el inconverso, hacia el pecador, y traer el mensaje de la palabra. La blanda respuesta quita la ira. Con el choque nunca logramos nada. Con los pleitos nunca logramos nada. Con la mala crianza. Hay gente que te manda mensajes de texto que son una mala crianza, que son una aberración. Hay gente que encuentras en la calle que te grita 4 cosas. Y uno dice, ¿pero qué es lo que pasa con este tipo de persona? Así no llegamos a ningún lado. Por eso, el que tiene el don de la sabiduría, hermano y hermana, es una persona que es prudente y calla. Hoy más que nunca necesitamos apelar a la prudencia, ser prudentes, tener cuidado en el manejo de muchas situaciones y conflictos. Hoy en día hay que tener mucho cuidado, utilizar el sentido común. Hay cosas que no necesariamente son espirituales. Es que quisiéramos como que todo sea revelado a través de sueños, a través, no sé, de una voz audible, qué sé yo. Hay cosas que también se apelan al sentido común. Dios a usted le ha dado un raciocinio. Dios a usted le ha dado inteligencia. Dios le ha dotado a usted también de habilidades humanas, las cuales usted también tiene que utilizar. Qué importante es ser prudente. Qué importante es saber callar. Una persona que tiene sabiduría de Dios, una persona que ha recibido el don de la sabiduría, es una persona prudente. Salomón decía en Proverbios 17:28, hasta un necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Le voy a dar un consejo, hermano y hermana, a partir de esta noche. Cierre la boca. No diga lo que no tiene que decir, porque como dicen aquellos, todo lo que usted diga será usado en su contra. Como decía mi abuela, calladito, más bonito. Usted siempre verá, hay personas silenciosas, hay personas que no hacen bulla, hay personas que hablan lo que tienen que hablar, dicen lo que tienen que decir, y cuando hablan, sus palabras son entendidas, sus palabras son apacibles, sus palabras son de ánimo. Ese es el tipo de gente con la que usted a partir de hoy tienen que empezar a relacionarse. Hay gente que habla hasta el cansancio y no dice nada. Hay gente que habla y habla y habla y habla.
y usted recoge todo lo que ha dicho y no tiene absolutamente ningún valor agregado. Una persona, hermano y hermana, que tiene el don de sabiduría, también sabe acatar órdenes. Dice Salomón en Proverbios 18, el sabio obedece los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. Hay personas que no les gusta obedecer los mandamientos. Hay personas que les gusta hacer lo que le da la gana. Hay personas que no le hacen caso a su esposo. Hay personas que no le hacen caso a su esposa. Hay personas que creen que lo saben todo, no escuchan razones y por eso les sucede lo que les sucede. Por eso van de fracaso en fracaso. La Biblia dice, el mismo Salomón, en la multitud de consejeros está la sabiduría. La persona que sabe escuchar consejos, la persona que sabe acatar órdenes, es una persona sabia. Es importante que a partir de hoy usted también ponga atención a aquellas personas que le quieren dar un buen consejo, que lo tratan de acercar a Dios, que lo buscan para que usted sea mejor persona. Aquel que tiene el don de sabiduría, hermano y hermana, también es una persona que tiene dominio propio. Muchas veces hay personas que fácilmente nos sacan de las casillas. Y tenemos que reconocer que nos cuesta muchísimo contenernos muchas veces ante personas que lo que buscan es, como decimos en el argot popular, buscan torearnos, buscan mortificarnos, buscan molestarnos. Tienen esa habilidad, saben tocar esos hilos que inmediatamente vienen y nos buscan y nos ponen totalmente ariscos, como decimos. Por eso es que más que nunca, hoy en día, hay que pedirle a Dios sabiduría del cielo, que nos dé ese dominio propio. Salomón decía en Proverbios capítulo 14, versículo 29, el que controla su enojo es muy inteligente. El que se enoja fácilmente es un necio. Hay situaciones que vivimos, hermano y hermana, que nos da unas ganas de ir a buscar a esa persona y, como decimos vulgarmente, agarrarlo del cuello y socollonearlo. Pero bendito Dios, que si no fuera por el dominio propio que Él nos da, quién sabe en qué pararía esa situación. Una persona que tiene el don de sabiduría recibe consejos, no pretende que lo sabe todo. El mismo Salomón decía en Proverbios capítulo 13, versículo 10, el orgulloso, el que tiene orgullo, conduce a la discusión. Toda persona orgullosa, todo orgullo, hermano y hermana, siempre va a conducir a discusiones. Pero en lo que escuchan consejos hay sabiduría. Hermano y hermana, hable menos y escuche más. Deje de decidir por su propia cuenta y escuche a otros que han pasado por la situación que usted está atravesando, que son llamados por Dios para animarle. Vamos a hablar más adelante acerca del don de exhortación. Y vamos a ver qué interesante, cuando escuchamos la palabra exhortar, muchas veces creemos que exhortar es regañar, que exhortar es hacer sentir más mal a la persona de lo que ya está. Y vamos a aprender que cuando uno exhorta a alguien, lo que trae más bien es ánimo. No hace leña del árbol caído, sino que al contrario, lo que busca es que esa persona reconozca su situación, cambie su actitud y mejore a través del apoyo, a través del ánimo, a través del acompañamiento. Por eso es que una persona que escucha consejos de otra persona que tiene el don de exhortación es una persona sabia. Hoy más que nunca hay que dejarse aconsejar. Usted y yo reconocemos que hemos tomado pésimas decisiones porque no acatamos el consejo en su debido momento. Y por eso es que hoy en día estamos recibiendo el pago de esos consejos, el pago precisamente de esas malas decisiones por no haber acatado esos consejos en su oportunidad. Cuando vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo del 1 al 11,
Me gusta mucho esa palabra de Éxodo porque tiene relación con la construcción del tabernáculo. Recuerde usted que el tabernáculo fue un lugar de reunión, fue el primer templo que se construyó, el cual era una tienda de campaña que se armaba y se desarmaba conforme las tribus iban avanzando hacia la tierra prometida. En Éxodo capítulo 31 dice que Dios hizo que dos hombres, que en aquella ocasión se llamaron Bezalel y Aholiab, fueran maestros dotados y que pudieran enseñar sus habilidades a las demás. Dice que Dios les dotó de sabiduría, de habilidades especiales, de modo que ellos pudieran hacer todo tipo de obras de joyería y de carpintería. Ese tabernáculo era hermosísimo y por dentro todo lo que eran los utensilios eran muy hermosos y muy bien hechos, porque todo lo que ahí había era dedicado a Dios. Cuando usted haga algo para Dios, hermano y hermana, hágalo con excelencia. Y no es necesario que usted lo diga. Es que aquellas personas que ven ese trabajo suyo para el Señor notarán la excelencia con la que usted está realizando ese trabajo. Deje la mediocridad de lado. Si usted va a hacer algo para el Señor, no sea mediocre. Escoja lo mejor y preséntelo delante del Señor, que el Señor le sabrá recompensar conforme a esa excelencia en lo que usted haga. Dice, Dios los dotó de habilidades especiales, de modo que pudieran hacer toda obra de joyería, de carpintería, capacidad para hacer bordados en tela azul, morada y escarlata, para elaborar cualquier tipo de tejido. Ellos se destacaron en todas las artes necesarias para las obras. Por eso es que cuando tú dispones tu corazón para la obra del Señor, para embellecer el reino del Señor, para involucrarte en la obra del Señor, el Señor te dará esas habilidades, esos carismas, esos dones, esa sabiduría, para que te luzcas delante de los hombres, haciendo todo excelente, porque lo haces para el Señor. También es importante, hermano y hermana, la sabiduría para llevar adelante proyectos disímiles. Usted tiene proyectos personales en su vida que los ha puesto delante del Señor. Las iglesias tienen proyectos también importantes para llevar a cabo. Uno de los proyectos más importantes que usted y yo tenemos es llevar el Evangelio a toda criatura, pero también para eso, hermano y hermana, necesitamos la sabiduría de parte de Dios. Es muy importante hasta también tener sabiduría para predicar las buenas nuevas. También en ese particular necesitamos que Dios descienda ese conocimiento, ese discernimiento para poder llevar esa palabra fresca, que sea entendible. Como decíamos ahora, lejos de maltratar a las personas que ya están maltratadas, procurar a través del amor de Dios que esas personas comprendan la realidad de su situación y que se puedan volver a Él para que el Señor los haga nuevas criaturas. Por eso, hermano y hermana, Hechos capítulo 4, versículo 1 al versículo 13, nos dice que mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, los arrestaron. A pesar de todo, muchos de los que oyeron el mensaje lo creyeron. Y el número de los creyentes, contando solo los hombres, eran como 5,000. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios y ni cultura. Y se quedaron sorprendidos y reconocieron algo muy importante, que eran discípulos de Jesús. Aquí no se trata de lo rico que usted sea, porque la sabiduría no se puede comprar. Aquí no se trata de lo inteligente que usted sea, porque la sabiduría no se mide según el grado que usted tenga de conocimiento. La sabiduría no se trata, hermano y hermano, de esas habilidades terrenales o humanas que usted tenga. La sabiduría de Dios es muy diferente y actúa muy diferente. Pedro y Juan eran hombres del vulgo, eran pescadores, pero eran discípulos de Jesús. Al final del versículo 13 de Hechos capítulo 4 se reconoce textualmente
es que eran discípulos de Jesús. Y aquellos hombres y mujeres que se convierten en discípulos de Jesús van a ser dotados por Jesús de todo aquello que necesiten para llevar adelante la obra. Nadie da un 5 por Pedro, nadie da un 5 por Juan, pero hermano y hermana, el Señor puede usarte indistintamente tu grado académico, indistintamente tu género, indistintamente tu pasado, indistintamente el grado que tengas de conocimiento. El Señor utiliza su tesoro y lo coloca en vasijas de barro. Vasijas que no tienen valor para el mundo, pero que para el Señor son sumamente importantes. Lo sabio y lo necio del mundo ha escogido Dios, dice el apóstol Pablo, para avergonzar a los que se creen más que los demás. Así es que ánimo en esta noche, porque el Señor puede hacer grandes cosas a través de usted con este don de la sabiduría. El primer don que estamos desarrollando de los 20 y tantos que iremos a ver poco a poco a partir de los próximos lunes. La sabiduría, hermano y hermana, no lo sabe todo. Usted tiene que entender que usted no lo sabe todo. Vamos poco a poco adquiriendo conocimiento conforme vamos teniendo una relación íntima con Dios, conforme también nos adentramos en las Escrituras. Las Escrituras están llenas de sabiduría. Cuando te metes de lleno a la palabra del Señor, a estudiarla, a reflexionarla, a analizarla, a hacerla parte de tu vida, adquieres también sabiduría. La sabiduría no solamente es algo que viene del cielo y cae sobre tu cabeza. Adquieres sabiduría también cuando escudriñas la palabra del Señor. Hoy tienes una ventaja que hace 2000 años, 3000 años, los hombres y mujeres no tenían. Tienes la voz de Dios escrita, no para ponerla en un mueble, no para ponerla a sostener una puerta, es para que la escudriñes. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, es útil para enseñarnos, es útil para confrontarnos. Hay sabiduría también en la palabra del Señor. Nunca podremos adquirir sabiduría del cielo a través del conocimiento humano. El conocimiento humano queda botado en cuanto a este particular. La sabiduría no nace de lo que usted y yo hayamos aprendido, sino que es poder ver, como decíamos en un principio, poder ver a través de los ojos de Dios, recibiendo revelación divina a través de los ojos de Dios. El problema con la sabiduría humana es que todo lo ve de acuerdo a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a sus propias expectativas, a sus propias ilusiones o también a partir de sus propias desilusiones. Andamos buscando ver lo que queremos ver para actuar en función de. Conozco muchísimas personas que andan inventando cosas, que andan viendo cosas para poder justificar sus propias acciones. Entonces, están más basados en sus expectativas, más basados en sus deseos, en sus ilusiones o en sus desilusiones y actúan en base a eso. Eso es sabiduría humana, que viene del mundo, que viene del ser humano y que viene del diablo. Pero la sabiduría que da el Espíritu Santo tiene poder para ver todas las cosas tal cuales son. Cuando usted tiene sabiduría del cielo, usted va a poder ver la realidad de las cosas, no lo que le hayan dicho, no lo que se haya inventado, no lo que se haya autoengañado. Usted verá a través de los ojos de Dios cuál es la verdadera realidad de las cosas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por esa sabiduría que viene de lo alto, tan necesaria en nuestros días para poder entender a través de lo que tú miras, para poder apreciar a través de tus ojos cuál es la verdadera realidad de las cosas. Como seres humanos, Señor, somos muy prejuiciosos. Como seres humanos nos autoengañamos. Muchas veces miramos lo que queremos ver, inventamos las cosas según nuestros deseos y nuestras pasiones. Pero cuando hay sabiduría del cielo, se muestra la realidad
de las cosas. Cuando hay sabiduría del cielo, hay prudencia. Cuando hay sabiduría del cielo, hay silencio. Cuando hay sabiduría del cielo, hay una blanda respuesta. Hay un deseo de animar. Hay un deseo de buscar la armonía. Cuando tenemos sabiduría, aplacamos los conflictos. Si uno no pelea, dos no pelean. La sabiduría nos enseña también a aplacar, a bajar la ira, a tener ese dominio propio cuando quisiéramos explotar. Hoy, Señor, en esta noche, queremos pedirte que nos des sabiduría. Sabiduría para hablarle al inconverso. Sabiduría para poder llevar tu amor a las demás personas. No para denigrar a nadie, no para ofender a los demás, sino sabiduría para poder atraer en vez de alejar. Sabiduría para poder animar en vez de animar. Sabiduría para poder buscar a aquellos que tanto necesitan de ti. Ayúdanos, Señor. Solo con la sabiduría del cielo podremos seguir continuando la batalla. Sabiduría para poder entender tu palabra. Sabiduría para poder continuar también explicando tu palabra, Señor, también a otros, con claridad, con todo temor y con todo temblor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, yo deseo invitarle para que se quede con nosotros en esta su frecuencia Vino Nuevo Radio. Agradezco a cada uno de los hermanos que en esta noche se conectaron en esta transmisión en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio por audio y también a través de las plataformas de Facebook Live. Comparta este mensaje que está quedando grabado en Facebook Live del perfil Ministros de la Palabra y también en la página de Vino Nuevo Radio. Tal vez hay alguna persona que necesite ese mensaje. No me interesa que le dé like, no me interesa que usted aplauda. A mí lo que me interesa es que usted reciba palabra del Señor y lo que usted recibe de gracia, délo de gracia. Tal vez hay una persona en esta noche que necesita tomar una decisión, que necesita sabiduría de parte de Dios para tomar una decisión clave y trascendental en su vida. ¿Qué le parece si lo bendice con ese mensaje? Nos volveremos a ver, hermano y hermana, si Dios lo permite, el próximo miércoles, al ser las 8 de la noche, con un tema que hemos titulado Ser como Cristo. ¿Te gustaría ser como Cristo? De eso vamos a hablar el próximo miércoles. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.